Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 8. Hablamos de las cetohexosas. Significa que son monosacáridos que tienen 6 átomos de carbono y que tienen el grupo cetónico como grupo funcional. Recuerden que los monosacáridos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Yo le hice la vedette, digamos la fructosa, que es la cetohexosa que más conocida. Hice la estructura de Rosanov, hice la estructura abierta, enumerando los carbonos del 1 al 6, y después hice la estructura del hemiacetal. Recuerden que para que se forme la estructura hemiacetálica o de Fischer, se produce un ataque nucleofílico entre el grupo oxidrilo del último carbono quiral, que en este caso es el carbono 5, que lo ataca aquí en el grupo carbonilo, y que en este caso, al ser una cetona, está en el carbono 2. O sea que el ataque es entre el grupo oxidrilo del carbono 5 a el grupo carbonilo del carbono 2. Bien. En base a eso es la pregunta número A, la respuesta número A. Debo considerar, veamos un poquitito más, que repasemos la estructura hemiacetálica. Cuando se produce ese anómero, ustedes tienen que entender que se genera un nuevo carbono quiral. Si ustedes se ponen a ver, la fructosa en su estructura abierta o lineal tiene 3 carbonos quirales, el 3, el 4 y el 5. En su estructura hemiacetálica va a tener el carbono 2, 3, 4 y 5. Vamos a la pregunta número 9, seguimos con hidratos de carbono. En el caso de la maltosa, bueno, la maltosa hemos dicho que está formada por moléculas de alfa-D-glucopiranosa, es un azúcar reductor. Ya hemos dicho cuáles son los enlaces, 1, 4, claramente está la respuesta. Vamos al problema número 10, reducción de la glucosa. Cuando se produce la reducción de un monosacárido, digamos, el grupo que se reduce es el grupo aldehído, que pasa a alcohol primario. Entonces, si ustedes tienen la glucosa, ese grupo aldehído va a pasar a alcohol primario. Bien, entonces se me va a formar una estructura que es un polialcohol. Bien, y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que esta estructura ya no puede formar la estructura hemiacetálica ni la cíclica, porque ya no contiene el grupo funcional que da esa propiedad para formar la estructura hemiacetálica, que es el grupo carbonilo. Continuemos con el problema número 11. Aquel alcohol que por oxidación suave no llega a aldehído. Bueno, tenemos que ver que para que se forme aldehído, el alcohol tiene que ser un alcohol primario, porque si es secundario, independientemente del oxidante que yo utilice, se va a formar una cetona. Bien, entonces ahí le puse, para que repasemos un poco la nomenclatura, bien, qué es lo que se forma, cuál aldehído se forma, siendo claramente que el alcohol isopropílico, al ser un alcohol secundario, no me va a generar aldehído. Al ir al problema número 12, orgánica mezclado con inorgánica, debo hacer la reacción química. El etanoato de sodio se forma por reacción entre el alcohol etílico o etanol, porque reacciona con el sodio con desprendimiento de hidrógeno. Van a acomodar los datos y van a proceder a hacer las relaciones estequiométricas. Bien,
el peso molecular del alcohol, me formarían 68 gramos de etóxido. ¿Cuántos gramos de alcohol necesito para que se formen 102 gramos de etóxido de sodio? Bien, entonces al abrir esa mezcla hidroalcohólica, que tengo 96 gramos de alcohol cada 100 mililitros de solución, esos 69 gramos de alcohol, ¿en qué cantidad de solución hidroalcohólica se encuentra? Vamos al problema número 13, un problema muy lindo donde hay dos reacciones químicas. Bien, lo primero es que la primera reacción, que es la formación del óxido cúprico, hay que igualarla. Lo pueden hacer con fracciones o con números enteros. Bien, yo la hice con fracción poniéndole un medio al oxígeno. Y lo otro es que la segunda reacción, que está con palabras, isopropanol más el óxido cúprico, también tengo que igualarla. Bien, porque solamente me está diciendo los participantes. Si han hecho bien eso, van a continuar bien los cálculos. Van a acomodar los datos. Recuerden que mi incógnita en este problema son los gramos de cobre metálico que se necesitan, bien, para que se pueda oxidar esa solución de alcohol isopropílico. Entonces yo tengo que hacer un razonamiento con las dos reacciones, mirando mi intermediario. ¿Qué significa el intermediario? ¿Qué compuesto aparece entre las dos reacciones? En las dos reacciones. ¿Quién es? El óxido cúprico. Bien, entonces, lo primero que yo hago, como mi incógnita está en la primera reacción, yo lo primero que hago es trabajar con la segunda reacción, haciéndome la pregunta, ¿cuál es la cantidad de óxido cúprico que reacciona con esa cantidad de alcohol isopropílico? Para eso debo abrir la concentración de esa solución de isopropanol, que están en 1000 mililitros, porque se trabaja con 700 mililitros de solución, entonces saco los moles. Entonces de ahí hago la relación estequiométrica entre el isopropanol y el óxido cúprico. Y digo, 2 moles del alcohol isopropílico reaccionan con 2 por el peso molecular del óxido cúprico. Los 1,35 moles de alcohol, ¿con cuántos gramos de óxido cúprico van a reaccionar? Bien, como esos gramos de óxido cúprico que han reaccionado con esa cantidad de alcohol, significa que provienen de la reacción anterior. Tengo que hacer esa relación. Pero a su vez me dice que el rendimiento de esa reacción es del 92%. Significa que esa cantidad sería cuando yo tengo un 92% de rendimiento. Tengo que sacar la cantidad que aportaría un 100%. ¿Por qué? Porque yo debo trabajar para hacer relaciones estequiométricas con el rendimiento teórico, no con el rendimiento práctico. Entonces, esos 116,65 gramos de óxido cúprico se forman a partir de qué cantidad de cobre, y de esa manera calculo los gramos de cobre que se necesitan. Respecto al problema número 14 de nomenclatura, ya saben, como les dije siempre, en este caso tenemos un par de nombre con fórmula a ver si coincide o no. Significa que digo, cromato de potasio, hago la fórmula como me enseñó la Soledad, después destapo, ¿me coincide o no me coincide? Bien, en la primera no me coincide porque me lo están poniendo al dicromato de potasio. En la segunda sí, es el dióxido de nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno es anfótero y que ahí está actuando como óxido básico, donde con la nomenclatura de Stock se llamaría óxido de nitrógeno 4 y no tiene nomenclatura tradicional.
Respecto al ácido cianhídrico, está mal la fórmula. Es hidrógeno, carbono, nitrógeno. Está al revés, entonces eso está mal. Y recuerden el ácido hipofosforoso, que es el 312. Con respecto al problema número 15 de óxido-reducción, ahí les voy explicando. El oxígeno en un peróxido tiene estado de oxidación igual a -1. Recuerden que la suma algebraica, cuando tenemos compuestos sin carga, tiene que ser igual a 0. O sea que el oxígeno es -1, por 2 es -2. El litio es +1, +1 por 2 es +2, +2 menos 2 es igual a 0. Bien, a su vez, en una reacción de óxido-reducción, aquella sustancia que se reduce gana, acepta o recibe electrones. Con respecto a los halógenos, cuando están en una sal binaria, es -1 porque el metal es el positivo. Y nos detengamos un poquitito en este anión. Yo les había dicho cómo se va a formar el anión cromato a partir del ácido crómico cuando él libere protones. ¿Cuántos protones? 2 protones. Entonces, para que no se enloquezcan, digamos, sacando de un anión que va a tener una carga, si ustedes le sacan al ácido del cual deriva, bien, el no metal en el ácido va a tener el mismo estado de oxidación que en el anión. O sea que si en el ácido tiene más 6 como lo hice, va a tener más 6 en el anión. Lo mismo les explico que si le dan el anión, en este caso el anión tiene una carga de -2. Entonces la suma algebraica de los números de estados de oxidación no es igual a 0, sino al signo y número que tenga el anión de su carga, o sea, -2. Entonces si yo hago el número de estados de oxidación del cromo más 4 por -2, que es el número de estados de oxidación del oxígeno, hago la parte matemática como corresponde, me da más 6.